Ok. Entonces, como ven ahí dice mecanismo de transferencia de calor. Es lo que vamos a ver hoy. Y remarca aquí con lo de calor y temperatura, ya vimos que son dos conceptos diferentes, que aunque en el lenguaje cotidiano tendemos a pensar que calor y temperatura es lo mismo, mientras que temperatura es un grado de la medida de la energía de una sustancia, el calor es cuando esta energía se está transfiriendo de un cuerpo a otro. Además, temperatura se mide en grados y esos grados representan el grado de energía interna que tiene la sustancia, y el calor se mide en joules, que es energía, y es la energía que se está transfiriendo de un cuerpo a otro. Sí, Sofía, por favor, salte. ¿Todos los demás me escuchan bien? Supuestamente puse, Sí, profe. ¿sí? El supresor de Sí, profe. sonidos para que no se escuche el medio ambiente, para que puedan escucharme más claro. Pero bueno, entonces aquí dice calor se define como la energía cinética total de los átomos o moléculas de una sustancia. Y temperatura es una medida de la energía cinética. El calor solamente se da cuando hay una diferencia de temperaturas. Dice, cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas y se ponen en contacto entre sí, hay una transferencia de calor. Y entonces lo que vamos a ver hoy es cómo se transfiere ese calor. Mi máquina va un poquito lenta, estoy esperando que llegue la imagen. Ahí, por ejemplo, ilustra los tres medios de conducción de calor, de transferencia de calor. Uno es conducción, otro es convección y otro es radiación. Son las tres formas de transferencia de calor. El conducción se da a través del contacto directo, físico, regularmente entre sólidos, que tienen diferencia de temperaturas. Por ejemplo, aquí ven esta olla, está puesta aquí al fuego. El fuego, aparte de que está emitiendo energía radiante, que es lo que va a calentar a la olla, al metal. Sin embargo, aún ahí en el metal está transfiriendo a través del asa, está transfiriendo esa energía. Sobre todo si la olla tiene el mango metálico, van a sentir que el mango se empieza a calentar. Esa forma de transferencia de calor es la conducción térmica o la conducción de calor. A través de un sólido se va calentando, hay diferencia de temperaturas en sus extremos, y entonces en un lado está más caliente que en otro, o está a más temperaturas del otro, y entonces de alguna forma se va transfiriendo poco a poco esa energía del lugar de más temperatura al de menos temperatura. Aquí dentro de la olla, en el agua, caldo, lo que tengan ahí, sobre todo si es líquido, empiezan las corrientes de convección. Las corrientes de convección es el movimiento natural que tienen sobre todo fluidos, y con fluidos me refiero a gases y a líquidos, que se van a empezar a mover. ¿Por qué se empiezan a mover? Porque una zona está más caliente que otra. Aquí en la base del recipiente va a estar a más temperatura, y las moléculas que están aquí a más temperatura tienden a empezar a moverse, y ese movimiento va a hacer que se vaya hacia las zonas más frías. Y entonces ese ciclo de ir de la zona más caliente a la zona más fría se llaman corrientes de convección. Por último, y el fuego está emitiendo la radiación. Ese color que se ve, esa luz que se ve, es la radiación. El primer calentador que tenemos con radiación es el Sol, el calentador de los más antiguos. El Sol, a través de la radiación, a través de esa energía que está emitiendo aquí a miles de kilómetros, nos llega hasta la Tierra. Y entonces aquí dice, conducción del calor es el mecanismo de transferencia en una escala atómica a través de la materia por una actividad molecular debido al choque de las moléculas unas con otras, que entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores del calor son los metales,
el aire, el agua son malos conductores del calor. Y también hay plásticos, y a los malos conductores del calor se les llama aislantes. Vamos a marcar esto. Entonces, hay dos sustancias. No me dejan. ¿Por qué no me dejan? Bueno. Ok, la canción. Firmar, aquí la canción. Bueno, entonces los conductores de calor en general son los metales y los aislantes son aquellos que impiden o que transfieren lentamente el calor. Y joven, aquí en algún momento vamos a llegar a estas ecuaciones, no tan complicadas, de la forma más sencilla. Todavía no estamos en eso. Solamente aquí dice que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Al calor le designan con esta letra, la Q. El delta significa mayor, menor que. No, perdón. La delta significa aumento, diferencia o incremento de. Y ahí hablan de una relación de Fourier, que no nos importa. Lo que sí nos importa es que esa conductividad térmica va a través del material y de alguna forma se está transfiriendo de la zona de más temperatura a la de menos temperatura. Ahí les da algunos valores de conductividad. La conductividad nos dice qué tanto transfiere esta energía. Los metales tienen unos valores altos, mientras que los aislantes tienen un valor muy bajo. Esa conductividad térmica que aquí menciona está en watts sobre una unidad rara ahí. Bueno, el flujo de calor siempre va en ese sentido, de la temperatura más grande a la temperatura más baja, ya sea un aislante o sea un conductor. Aquí, por ejemplo, tenemos dos placas. Las dos placas se ponen en conducción y entonces la transferencia de calor va de una placa, después pasa a la otra placa y después ya sale. Entonces, dependiendo de lo que queramos, si queremos conductores aislantes, entonces se da todo este fenómeno de transferencia de calor. Vamos a hablar ahora de... ¿Sí? Dice mi compañera Sofía que tiene problemas con su internet y se va a tardar un poquito más en entrar. Sí, está bien. De todas maneras está siendo grabada la sesión para que después la consulte. Ok, gracias. La convección es el mecanismo de transferencia por un movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. En el anterior, la sustancia está rígida, no se mueve. Y aquí va a moverse esa masa. En el otro no se movía la masa, se iba transfiriendo la energía de molécula a molécula. Dice, en la naturaleza la mayor parte del calor lo gana la atmósfera por conducción y radiación. Por eso se dan los fenómenos del clima. Por eso hay zonas donde hay mucho calor, hay zonas donde hay poco calor. Cuando dicen que entra un frente frío, cuando dicen que entra una tormenta, todo eso va a cambiar porque son corrientes de convección. Los huracanes, los tornados, al final de cuentas, son efectos de una corriente de convección, de lo caliente a lo frío. Aún en la película de Dory, de Walt Disney, Nemo, ahí hablan, cuando están las tortugas ahí paseando, hablan de las corrientes de convección dentro de todo el mar, de los océanos. Esas corrientes de convección van de zonas de agua caliente a zonas de agua fría y se forman esos torbellinos. Esa conducción que de alguna forma se va transmitiendo, se van llevando el agua caliente al agua fría. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de conductores de calentadores para que vean un poquito mejor esto. Y aquí hablan de otra fórmula,
que es la fórmula del enfriamiento de Newton, ahorita también al final de la clase lo vamos a ver. Y dice, este es el proceso de convección. Tienen un recipiente lleno de agua, tienen una zona donde hay una gran temperatura, y entonces el agua que está caliente trata de ir hacia las zonas de agua fría, y el agua fría empieza a desplazarse a donde está el calor, para que así, por movimiento natural del agua, al someterlo a esta diferencia de temperaturas, va a ir calentándose, va a ir aumentando la temperatura promedio de toda la sustancia. Bueno, y el último ejemplo es el ejemplo, bueno, una última forma de transferencia de calor es la radiación. Para que exista radiación tenemos que tener un cuerpo a muy alta temperatura, tan alta temperatura que empieza a cometer lo que se llama radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética provoca diferentes tipos de radiación. El Sol no solamente emite la luz visible, lo que podemos observar, emite radiación gamma, emite radiación ultravioleta, emite radiación X y otros alfas, betas. Todo eso lo emite el Sol. Y dependiendo de la materia, esa radiación va a chocar y va a producir diferentes fenómenos. El que nos interesa ahorita es el de calentamiento. Si ustedes ponen una cubeta de agua en un patio donde esté dando continuamente el sol, verán que no se calienta gran cosa, pero si le ponen un fondo negro o la cubeta es negra, van a ver que se calienta rápidamente. ¿Por qué? Porque la radiación va a buscar, precisamente dependiendo del material, qué tanto lo absorbe o qué tanto lo rebota, lo refleja. Y entonces, dependiendo de eso, se va a hacer dar el proceso de calentamiento. También vemos que la radiación depende de la distancia. Entre más cerca estés de la fuente radiante, mayor va a ser la transferencia de calor. Entonces, depende de la distancia, a un orden de cuadrático o cúbico, dependiendo de qué tan cerca estés. Entre más cerca se va aumentando bastante más el calor. Y esa radiación se ve de forma de arcos, o sea, lo hace en forma esférica. Emite la radiación hacia todos los puntos, como si fuera una onda esférica. Bueno, y aquí habla de una ecuación. Esa ecuación es de la longitud de onda, que tiene que ver con cuestiones ya más cuánticas. Y aquí hablan del espectro de radiación. Como les decía, hay luz visible, luz blanca, y hay otras ondas del rango, que también, por ejemplo, estas, que son radiación X, y hay otras ondas de radio, ondas de televisión, todo eso conforma el espectro electromagnético. Y obviamente va a haber un espectro que calienta más y uno que calienta menos. Algo que podemos observar de esta radiación es el por qué las plantas tienen cierto color. El espectro de más energía dentro de la luz visible son los tonos del rojo hacia arriba, naranja, amarillo, rojo, y los que estén por ahí van a ser de mayor energía. En cambio, los más bajos son los azules, los verdes. Entonces, por eso las hojas de los árboles, cuando llega la luz blanca, va a absorber los patrones de onda de más energía. Por eso absorbe los amarillos, los rojos, los naranjas, y desecha los otros. ¿Y cuáles rechaza o refleja? Pues los colores que vemos, que son casi todos verdes. Ese color verde es el color que ellos menos adquieren, por eso se refleja, predomina el verde. Si está reflejando el amarillo, significa que de alguna forma ya la hoja está marchita, o está en otoño o algo así, y por eso ya el color ya cambia de las hojas, porque ya no está absorbiendo. Ahí habla de los rayos X, las microondas, también los factores de microondas también calientan, el infrarrojo, la alta frecuencia, la onda de radio, la media, AM, la frecuencia modulada, todas estas son valores de radiación.
Y aquí pone un ejemplo de que los rayos gamma, que son los rayos que tienen mayor energía, pueden atravesar el hormigón, el aluminio, el papel, lo pueden atravesar directamente. En cambio, las partículas alfa no llegan a atravesar una hoja de papel. Las partículas betas con una hoja de aluminio delgada ya lo pueden detener. Por eso se pone el blindaje. Para los neutrones que no están aquí, los rayos de neutrones, ahí con capas de cera se pueden detener. Pero para detener efectivamente a una radiación gamma, sí requerimos ahí el hormigón, el concreto, las capas de blindaje, también el plomo, los materiales pesados, llegan a detener a esta radiación gamma, y no al 100%, siempre lo único que se logra es aminorar. Por eso es el problema de los reactores nucleares. Los reactores nucleares, como producen ese tipo de radiación, tiene que contenerse y tiene que tener muchos blindajes para contener y que sea de alguna forma tolerable esa radiación para el cuerpo humano. Bueno, esto es con respecto a los tipos de radiación, los tipos de transferencia de calor. Entonces, voy a regresar a la imagen. Este documento que encontré, me gustó las imágenes y la información, pero obviamente los puede poner un poco nerviosos por todo lo que dice. Nosotros vamos a ver fórmulas sencillas, casi de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, así que no se preocupen. Lo vamos a ver un poquito más adelante, yo creo para la próxima semana, pero sí quiero que se queden con esta imagen de que hay tres mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Conducción, por ejemplo, cuando toman una varilla, lo meten en una fogata, se va calentando poco a poco en alguna estufa, con alguna sartén que tenga el mango metálico, van a sentir como poco a poco se va a ir calentando. Eso es la conducción térmica. La convección es cuando tienen un pocillo lleno de agua y si ven dentro del agua, se empiezan a ver cómo se empieza a mover. Hay pequeños movimientos de las moléculas. Eso forma como corrientes. Esas corrientes son de convección. Como les comentaba, también se da en el mar, los océanos. Y la radiación es el fenómeno por el cual un cuerpo a muy alta temperatura comienza a emitir energía. Por ejemplo, para la conducción es necesario material sólido con sólido para que se efectúe la conducción. La convección es en fluidos, líquidos y gases. Ellos son los que fluyen. Y al movimiento de ese fluido van a enfriar o van a calentar las cosas. Por ejemplo, cuando ustedes se bañan, si se bañan con agua caliente, poco a poco su cuerpo se va calentando. Si se bañan con agua fría, su cuerpo va bajando la temperatura. Y ese proceso de que llega el agua, choca con su cuerpo, absorbe energía o cede energía, eso es un fenómeno de convección. También cuando ustedes salen en la mañana, en la tarde, en la noche a la calle, si el aire si está a alta temperatura, si está a baja temperatura, también van a sentir ese proceso de convección, porque llega el viento, les pega, toca el cuerpo y entonces va a ceder energía o va a absorber energía, y en ese movimiento del fluido es lo que se llama una corriente de convección. Y la radiación es el único fenómeno en el cual no requiere de materia para transferirse. Por ejemplo, el Sol. El Sol se encuentra a miles de kilómetros y aún así nos llega su energía. No es necesario que del Sol a la Tierra exista un fluido, exista una materia, existe partículas, gases, para que se dé esa radiación. Aún en el vacío se da este fenómeno de transferencia. En cambio, en convección y conducción se requiere materia, y en radiación no necesariamente. La radiación puede ser transmitida a través de medios que sean no opacos, que sean transparentes, como el aire. El aire, la radiación puede atravesar el aire y sobre el aire puede transferirse la radiación. En el fenómeno se va calentando el aire, pero el aire es tan poco, es tan poquita la cantidad de energía que le quita al cuerpo, que por eso prácticamente lo atraviesa sin ceder energía. Si tenemos dos tazas igual material
una blanca y una negra, y las ponemos a una lámpara que las esté calentando, vamos a ver que poco a poco la taza negra se va a ir calentando y la taza fría se va a ir enfriando. Digo, va calentando, pero va calentando muy lentamente. ¿Por qué? Porque los cuerpos opacos absorben más el calor, y de los colores, cuando ustedes pintan con algo oscuro, va a absorber más el calor. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escuché el micrófono. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? ¿Ya se durmieron? No, profe, todo bien. Ninguna, ¿Todo profe. bien? ¿Seguros? Todo Bueno. bien. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para irme a otra. Ahora les quiero compartir el escritorio. Bueno, hay 4 tipos de calentadores. A partir de estas 3 formas de transferencia de calor, hay 4 formas de calentadores. Aquí les voy a, simplemente con imágenes, voy a hablar de esos calentadores. El primer calentador es el calentador solar. Obviamente el calentador solar lleva su nombre porque el primer calentamiento, que depende de la radiación, el más antiguo, pues fue el sol. Actualmente aquí les estoy mostrando los diferentes calentadores solares que utilizan para calentar agua. Estos se ponen en las azoteas de los edificios, de las casas, y ahí aprovechan la luz solar. Pero sí me interesa que vean cómo es este proceso. Hay 2 formas. Vamos a ver el primero. Lo voy a hacer grande. Un poquito de paciencia en lo que abre. Acá la canción. A ver, creo que ahí se ve mejor la imagen. Muy bien. Entonces, la radiación se da sobre todo este cuerpo. Si se dan cuenta aquí, llega la radiación, topa con un vacío para que llegue a un depósito de agua, y como está dando de este lado, aquí en esta parte, la que está viendo hacia el sol, va a ser agua caliente. Esa agua caliente, simplemente por ser caliente, va a empezar a fluir hacia arriba, hacia un depósito de agua que tengan aquí. Como ven, ese depósito de agua está aislada a través de este aislante que le ponen. Aquí está el tanque de agua, y en la parte de abajo va a estar lo frío. Aún en este tubo, en la parte de abajo, la que está dando hacia el sol está caliente, pero la que está abajo va a estar frío. Y ese va a ser el canal por el cual el agua va a ir descendiendo, y simplemente por el movimiento natural de las corrientes de convección va a hacer que esa agua caliente vaya fluyendo, vaya haciéndose hacia arriba.
como tiene energía, tiene movimiento y entonces empieza a tratar de moverse hacia la parte más fría. Y entonces en el tanque, la salida de agua caliente está por arriba y la entrada del agua está por abajo. ¿Para qué? Para propiciar esa convección natural. Si se pusieran al revés, estaría continuamente saliendo agua fría y no funcionaría todo este calentador solar. Este es el calentador normal. Vamos a ver otro, el que se llama presurizado. Este que se llama presurizado significa que de alguna forma la presión se mantiene, se encierra, no se permite que esté saliendo la presión. Aquí tiene un sistema de doble circulación de líquido. Aquí hablan de una sustancia llamada glicol, que al igual, otra vez está el calentador, está pegando el sol, está pegando en la parte de arriba, y entonces aquí esta varilla que está acá, aprovecha que ese glicol se va subiendo por la punta de la varilla de cobre y el glicol frío, una vez que llega al depósito, si se fijan aquí, el depósito de agua no tiene nada que ver con el calentador, no se pone en la parte donde se calienta. Esta agua simplemente entra por abajo, entra el agua fría y sale por arriba. No tiene una circulación sobre todo el calentador. Entonces se aprovecha simplemente que el glicol es la otra sustancia que va a estar circulando, que va a estar haciendo la corriente de convección. Obviamente otra vez está aislada en un tubo al vacío para propiciar esa convección y que no se vaya disipando ese calor. Es una forma de aislante. De hecho, de los mejores aislantes, de los mejores termos que existen en el mercado, los más caros, son aquellos que son no de cualquier tipo de aislante. El aislante más efectivo es el vacío. ¿Por qué? Porque a través del vacío no se transfiere casi calor, a menos que sea por radiación. Entonces, este glicol va a calentar la varilla de cobre y esta varilla de cobre está sumergida dentro del agua y eso va a ser lo que va a calentar esta parte. Si ven, es diferente aquí el funcionamiento. Este es presurizado. ¿Por qué presurizado? Porque toda esta parte que son las varillas de calentamiento están separadas y están a una presión para que funcione mejor esta circulación de convección que lo que esté aquí el agua. En el otro utilizaban el agua también como el fluido que estaba haciendo la conducción térmica. Aquí no. Aquí solamente se calienta, pasa a la parte de arriba y de la parte de arriba se saca el agua caliente. Y el agua de fría entra por abajo para que este mismo movimiento del agua que entra por abajo mueva el agua caliente hacia arriba y salga por acá. ¿Dudas sobre el calentador solar? Entonces, todo calentador solar es aquel que utiliza la radiación. Si utiliza la radiación es un calentador solar. Un ejemplo que no les queda muy claro es que también un horno de microondas es un calentador solar, porque lo que calienta la sustancia no es que lo conecten ustedes a la electricidad, no es un calentador eléctrico, que es lo que vamos a ver a continuación. Un calentador eléctrico utiliza un material que por él circula la corriente eléctrica y a través de la resistencia aumenta su temperatura. En cambio, el microondas utiliza las microondas, que es un tipo de radiación que va a estar en contacto, esas microondas van a hacer contacto con el material, con la materia, y van a provocar que aumente su temperatura. La electricidad se utiliza para que el magnetrón, esa parte que es un oscilador, hace la radiación y está oscilando a una microonda.
provocando microondas, y esas microondas son las que calientan. ¿Dudas, preguntas sobre el calentador solar? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver el calentador químico eléctrico. Y por aquí me gusta. La diferencia del calentador eléctrico al calentador solar es de aquí no es necesario que haya una fuente radiante, no hay un sol, no se necesita nada. Lo que se necesita es electricidad. Y en esa electricidad, esto que ven aquí, este bobinado, estas vueltas, es un material que por aquí se conecta a la electricidad, calienta, todo esto está rodeado de agua, todo esto azul es el agua, y por aquí vienen las conexiones eléctricas. Aquí lo que se hace es que tiene un material que soporta la electricidad, que soporta varios amperios, y al tener esa electricidad aumenta su temperatura de volada. Lo que hay que garantizar aquí es de que siempre está cubierto de agua, porque si llega a estar con poca agua, se quema esta parte eléctrica. Algunos calentadores que ustedes compran de pronto cuando no tienen gas, cuando no han conseguido que el camión repartidor llegue, van y compran en la trapalería un calentador eléctrico, que es una espiral parecida a esta. La meten en el agua, pero ¿qué pasaría si la dejan afuera? Se calienta tanto que se quema, hacen un corto y ya no funciona. Entonces, por eso tiene que estar sumergido en el agua. Se conecta a la electricidad, esto empieza a calentarse. ¿Y por qué se calienta? Porque todo material tiende a presentar un fenómeno de resistencia. Eso lo van a ver en el próximo curso de Física 3. Pero cuando hay una corriente eléctrica, una circulación de corriente eléctrica a través de un material, se presenta algo llamado resistencia eléctrica, y esa resistencia eléctrica provoca que en el material se aumente la temperatura. A mayor resistencia eléctrica, mayor va a ser esa incandescencia, ese calor que va a proporcionar el material, y entonces aquí se busca que sean materiales muy resistivos, que tengan muy alta resistencia, para que se calienten luego. La resistencia puede ser simplemente un material. Por ejemplo, si ustedes agarran una pila, le ponen un alambre de cobre entre las puntas de la pila, el positivo y el negativo, se va a empezar a calentar. Eso es la resistencia eléctrica. Si lo ponen al papel con unicel, lo va a cortar, porque la temperatura hace que el unicel se abra, se corte. Y así son los calentadores de los cortadores de unicel. Es simplemente un alambre que se conecta entre dos puntas de una pila, aumenta su temperatura y pueden cortar. Entonces, eso es el calentador eléctrico, como las parrillas. Hay unas parrillas eléctricas que compran, esos son calentadores eléctricos. El microondas es un calentador solar. Y bueno, estos son los calentadores eléctricos, tienen muy alta potencia. Una práctica que se hacía en el laboratorio es colocar los 4 tipos de calentadores que estén ahí y que vean cuál de ellos calienta más rápido. ¿Alguien quiere hablar? Perdón. ¿Alguien quiere comentar algo? No, profe. ¿No? Bueno. El tercer calentador que vamos a ver es el calentador químico. Y para ejemplo, el calentador químico, voy a ponerles aquí un calentador, un boiler. Vamos a ver este. O este. Mejor este. Bueno, aquí como ven,
Un calentador químico es muy simple. Se calienta porque se quema algo. ¿Qué se puede quemar? Se puede quemar madera, carbón, gas, una nuez. De hecho, era un experimento que también hacíamos. Ponemos una nuez, le poníamos palillos, lo quemábamos, calentábamos agua y ahí veíamos cuánta energía puede proporcionar una nuez. Entonces, quemando cualquier cosa, pueden ustedes calentar. Entonces, aquí llega el gas, tiene un termostato, tiene un control de gas, tiene una varilla por si acaso excede el calor y tiene un escape porque es muy peligroso tener agua caliente sin que tenga una salida. Entonces, por eso antiguamente, todavía a mí me tocó, que los boilers cuando no los apagaban a tiempo, cuando no tenían una forma de apagado automático, se te pasaba el tiempo, entonces empezaba a calentarse demasiado el agua, entonces subía el agua por esta varilla y empezaba a escupir el agua caliente hacia la atmósfera. Obviamente se direccionaba para que escupiera el agua hacia el aire y al escupir las gotitas de agua, pues ya se iban bajando a temperatura y ya no dañaba a alguien. Aquí tienen la válvula de drenado, por donde entra el agua caliente, por donde sale el agua caliente y donde entra el agua fría. La entrada de agua fría, dice ahí. Y esto es más o menos la estructura de lo que sería un calentador químico. Cuando ustedes calientan cualquier comida en una estufa, es un calentador químico. Siempre que quemen algo, es un calentador químico. ¿Sí? Y el último, el más complicado y que casi no pude encontrar, tuve que ir al repositorio del Colegio de Bachilleres para poder verlo. Es el calentador mecánico. El calentador mecánico se calienta por el movimiento de algo. En este caso, aquí en esta imagen que ustedes pueden observar, tienen un tubo de vidrio, un tubo de aluminio o de cobre. Una cuerda conectada a dos poleas, dos pesos que tenemos aquí, uno de 2 newtons, que es una unidad de peso o de energía, de fuerza, y puede ser que tengan pesas diferentes o pesas iguales. Y entonces esta cuerda, aquí hay un tapón, el tubo está lleno de agua, esta base es de madera para que se funcione como aislante, y la idea es de que estén moviendo hacia arriba y hacia abajo las pesas, hacia arriba y hacia abajo, y esta polea esté friccionando el tubo de cobre. Entonces empieza a moverse, empieza a friccionar, se mueve de un lado a otro. Con ese movimiento de la cuerda, poco a poco empieza el tubo de cobre a calentarse y como se calienta transfiere la energía al agua. Y aquí esta pipeta que ven es un termómetro que cuando están moviendo y moviendo, nos va a representar la temperatura del agua que poco a poco va a ir aumentando. Cuando lo hacemos, si estuviéramos en laboratorio, verían que este calentador mecánico es el de los más difíciles. Ustedes se cansarían de estar moviendo las pesas de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí cuando tiene una pesa mayor y una pesa menor, pues obviamente automáticamente va a caer por gravedad en la de 25 newtons. Y ustedes lo que tienen que hacer es volver a subir la de 25 para que vuelva a bajar la 20. En cambio, la de 2 newtons tienen que jalar de un lado, tienen que jalar de la de otro. O sea, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta que se llegara a calentar. Pueden tardar, más o menos se tardaban de 45 a 60 minutos, teniendo muy buena condición física, para que incrementaran apenas unos 2-3 grados centígrados el agua. Y era una cantidad de agua muy pequeña lo que tenía esto. Entonces, ¿cuáles son los mejores calentadores? ¿Cuál creen ustedes que sean los mejores calentadores? Voy a dejar de compartir. ¿Solar? El solar, ¿por qué? Porque utiliza la radiación.
Ajá, pero si tú pones un calentador solar contra un calentador químico, ¿cuál ganará? Cuál calentador calentará más rápido? El químico. El químico. Entonces el solar también depende. ¿Depende de qué? De que haya sol, de que no sea un día nublado. Entonces también tiene sus deficiencias un calentador solar. En cambio, un calentador eléctrico, pues mientras tengas energía eléctrica, pues vas a poder calentar las cosas. Una deficiencia que tiene un calentador químico, por ejemplo, calentador de gas, que si no pagas la cuenta del gas o se te olvida o lo que pase, mientras no tienes la sustancia para quemar, pues no vas a poder calentar las cosas. Del eléctrico al químico es más efectivo el eléctrico. ¿Por qué? Porque está dentro de la sustancia. La energía eléctrica que manejamos son de 120 volts. Eso produce una gran potencia y esa potencia eleva muy rápidamente el agua, la temperatura del agua. Entonces el peor es el mecánico porque es una de mover y mover y mover. Por ejemplo, también había otro tipo de calentador mecánico, una cubeta donde tienen unas palas con un sistema de poleas para que lo estén agitando. Si ustedes agitan cualquier recipiente de agua que esté aislado para que no se disipe el calor, digamos un termo, y lo están mené, mueve y mueve el agua, llegará un momento en que va a aumentar la temperatura, pero va a ser muy tardado. Tarda mucho en calentarse. ¿Por qué? Porque está moviendo la energía cinética de las moléculas de una forma muy rudimentaria. Entonces el peor calentador es el mecánico. Sin embargo, lo mencionamos porque también se puede aumentar la temperatura a través de eso. También depende de la fricción. Si ustedes friccionan, hay calentamiento. Cuando ustedes hacen esto así, cuando tienen frío, eso es un calentador mecánico. ¿Por qué? Por la fricción que hay entre las manos. Hay un movimiento y ese movimiento a través de la fricción genera un aumento de temperatura. Pero si queremos calentar agua frotándonos las manos, lo metan así en una cubeta y usted frote las manos, van a ver que no se eleva mucho la temperatura. Y de los mejores, pues son entre el químico y el eléctrico. Y el eléctrico, por tener la potencia alta, porque son 120 volts, es más probable que eleve más rápido y sea más efectivo, tiene más watts. Ahora otra pregunta para ustedes, ¿cuál de ellos es más ecológico? El solar. El solar. ¿Por qué es el solar? Porque se está usando la energía del sol. Porque es una fuente que no te está costando nada, el sol va a existir ahí. Sin embargo, los materiales del calentador solar muchas veces pueden producir una contaminación. El mecánico. Cuando tú desechas los tubos y todo eso, puede provocar una cierta contaminación, no tanto como lo que es el químico. El eléctrico, por ejemplo, ¿es contaminante? No. Aparentemente no. Pero ¿de dónde viene esa energía eléctrica? Según los datos que yo tengo, que ya fueron años que yo lo consulté, que lo investigué, había entre un 5 y 10% de la energía eléctrica de México era por la planta nuclear de Laguna Verde, que es una energía que se supone que también es muy tóxica porque es radiación, porque son desechos radioactivos, entonces a la larga, y que tardan miles de años en que lleguen a una condición normal o aceptable para el cuerpo humano, entonces se considera que es muy tóxica. Hay de energía eléctrica que viene a través de fuentes eólicas, que es muy poco el porcentaje que hay aquí en México. Creo que no llegaba ni al 1%. Hay
termoeléctricas. Las termoeléctricas queman petróleo, queman gasolina. Bueno, queman petróleo porque no, la gasolina sale muy caro. Queman petróleo y van quemando ese petróleo, ¿para qué? Para aumentar la temperatura de grandes almacenes de agua, y esos depósitos de agua, al calentarse, provocan vapor, y el vapor mueve turbinas, y las turbinas generan electricidad. Entonces, como estás quemando petróleo, desecho, combustibles fósiles, también es un poco contaminante al ambiente. La solar, que ocupaba menos del 5% en ese entonces, era la más natural, pero aún así depende de los materiales que se usan para la construcción de las plantas solares. Por ejemplo, la UAM Xochimilco tiene arriba de sus edificios paneles solares, y esos paneles solares van captando la energía de todo el día, se guardan depósitos de energía, y lo que logran es alimentar a lo más 2 o 3 salones con la energía de todo el día, usando todo el techo del edificio. Logran tener la energía para 2 o 3 salones al día. De un edificio de ¿cuántos? De 60 o de 70 salones, pues también es muy poca el aprovechamiento que se tiene con celdas fotovoltaicas. Entonces, como ven, esto de la ecología es un poco complicado, hay que pensarle mucho, porque en algún momento se van a acabar los combustibles fósiles, y ahí sí va a cambiar nuestra calidad de vida. Si de por sí ya con este virus ya hemos cambiado nuestra forma de vivir normal, ahora si se acaban los combustibles fósiles, si no hacemos caso de realmente preocuparnos por el ambiente, vamos a sufrir todavía más. Bueno, vamos a ver el último tema del día de hoy. Pensé que que ya llevaba mucho tiempo, todavía tenemos tiempo. Bueno, como ven aquí en la pantalla, esta es una gráfica más o menos normal de lo que es el enfriamiento de Newton, la ley de enfriamiento de Newton. Su fórmula tiene ahí algunas implicaciones. A ver, también quiero revisarlo. ¿Se acuerdan que les di un archivo de un libro? También ahí viene el tema de enfriamiento de Newton. ¿Qué es la ley del enfriamiento de Newton? Newton se la pasó viendo cómo un cuerpo caliente iba perdiendo su energía, cuál era la gráfica que iba siguiendo, y estableció una ecuación que es una ecuación diferencial. Eso de diferencial tiene que ver con un proceso matemático que se llama cálculo diferencial e integral, que ustedes ahora con este nuevo programa de asignaturas, antes era opcional, ahora con este nuevo programa de asignatura,
es obligatorio. Ustedes lo van a ver en quinto o sexto semestre. Un poco de paciencia porque no me quiere abrir ahí. Si se dan cuenta, la semana pasada y esta semana hemos sido muy teóricos. Casi todo platicado, casi todo simplemente refiriéndonos a condiciones lógicas. Sin embargo, la física tiene que basarse en las matemáticas. Y por eso la próxima reunión que tengamos, que será el próximo martes, recuerden, el jueves no va a haber clase, no vamos a tener videoconferencia. Les voy a dejar algunas actividades que realizar sobre lo que estamos viendo el día de hoy. Y nos veríamos hasta la próxima semana, el martes, y ahí platicaríamos ya en las cuestiones más matemáticas. No quiero abrir esto, a ver, voy a ir a tareas, a ver si me abre tareas. Un poco de paciencia. Mi computadora ya está un poquito vieja. Reconocerlo, pues adelante, digamos que mi nombre va a representar esa agencia que próximamente se las voy ¿cómo se llama? A mostrar. ¿Verdad que van a poder comparar donde expliquen qué quieren y les mando el estimado? Les recomiendo que este libro lo guarden. Les va a servir para los 3 cursos de física. Realmente es... También estamos aquí. Revisen también, les recomiendo que lean aquí estos ejercicios, estos resúmenes que ponen, porque después de ahí tomo ideas para hacer para el examen. Bueno, aquí está la ley de Newton de enfriamiento. Dice, un objeto a temperatura diferente de la de su alrededor, del medio ambiente, terminará al final de cuentas alcanzando una temperatura más o menos igual. Ahí dice que igual, pero se supone que si tú cedes calor al ambiente, el ambiente también tiene que ir aumentando poco a poco la temperatura, que es algo como el calentamiento global. Dice, un objeto frío se calienta cuando enfría a sus alrededores. Cuando consideramos qué tan rápido, qué tan lento se enfría algo, hablamos en la tasa de enfriamiento.
Y al hablar eso de tasa de enfriamiento, ahí viene el pensamiento del cálculo diferencial. La tasa de enfriamiento es qué tanto se enfría con respecto a una variable, que en este caso es el tiempo. El cambio de temperaturas en cada minuto de un pay de manzanas será mayor si se pone en el congelador. Si el medio ambiente es más frío, ese enfriamiento va a ser mayor. Y eso es lo que habla la ley de enfriamiento de Newton. Dice, la tasa de enfriamiento, ya sea por conducción, convección o radiación, es proporcional a la diferencia de temperaturas. O sea que a mayor diferencia de temperaturas, esta tasa de enfriamiento, qué tan rápido se enfría o qué tan rápido se calienta, va a ser mayor. Si metemos una pizza en un horno donde el horno está más caliente, entre más caliente esté, entre más temperatura tenga, pues obviamente se va a calentar mucho más rápido. Y también si esa pizza la dejamos en un lugar tibio o en un lugar frío, pues obviamente en el lugar frío se va a enfriar mucho más rápido. Dice aquí, examínate. Está interesante esta pregunta. Ya que una taza de té caliente pierde calor con mayor rapidez que una taza de té tibio, ¿sería correcto decir que una taza de té caliente se enfría hasta la temperatura ambiente antes de que lo haga la taza de té tibio? Es decir, tengo dos tazas, una o dos recipientes, uno caliente, uno tibio. ¿Cuál de ellos se va a llegar a la temperatura ambiente más rápidamente? ¿El té tibio o el té caliente? ¿Sí? El caliente. Bueno, el caliente, porque se va a enfriar más rápido. Entonces, esta es la gráfica que va a seguir. Ah, mira, sí me deja mover. Entonces, como ven aquí, esta gráfica lo que representa aquí arriba es la temperatura. Dice aquí la temperatura es 80, la temperatura del medio ambiente es 20. Entonces, depende de esta diferencia de temperaturas, si yo los cambio, a ver si me deja. Si yo pongo aquí que son 100 y que llega a una temperatura de 20, vean cómo cambia la gráfica. Como es mayor temperatura, entonces se va enfriando más rápidamente, va cayendo más rápidamente. Pero ¿en qué momento van a llegar a la misma temperatura? A ver, aquí voy a poner otra temperatura menor. Voy a poner 50. Ah, bueno, pero antes voy a mover este. Uy, ya no me dejo. Esta es la de 50 grados. Y voy a mover esto para que trace. ¿Dónde está? Y de hecho lo dice aquí, dice, podemos determinar que la temperatura de un cuerpo después de un tiempo de 30 minutos será esta temperatura. Si ven las tres gráficas, la que tenemos aquí con guinda es la de 100 grados. La que ya estaba era de 80 y esta es de 50. La de 100 cae más rápido, cae más pronunciadamente. La de 80 va aquí muy pegada. La de 50 va mucho más abajo. Pero al final de cuentas, para que lleguen a la temperatura ambiente, se fijan, las tres casi van a tardar el mismo tiempo en llegar a esa temperatura. O sea, no importa la temperatura que tú tengas la taza con respecto al medio ambiente, si es tibia, medio tibia, caliente, muy caliente, medio caliente. Si tengo esas tazas, las pongo todas. Al final de cierto tiempo,
casi todas en mismo tiempo van a estar a la temperatura ambiente, que en este caso son 20 grados centígrados. Aunque una va más rápida que otra, cayendo la temperatura, al final de cuentas se llegan a encontrar más o menos al mismo tiempo, con una diferencia casi que no se pueda notar. Y su curva de decaimiento es esta. Y esa curva es una curva exponencial. ¿Por qué se llama exponencial? Porque depende de una cierta potencia. Es un número elevado a una potencia. Y en este caso es una potencia negativa. Por eso la potencia negativa hace que en vez de aumentar, disminuya. Y con esto contestamos la pregunta del libro. La taza caliente y la taza fría prácticamente al mismo tiempo van a estar a la misma temperatura que la temperatura ambiente. Y ya después de eso, pues ya se van a mantener a la temperatura ambiente. Porque ya no tienen ni más ni menos temperatura, entonces se van a mantener estables. Y esta es la ecuación de Newton, ley de enfriamiento de Newton. Ahora, si quieren ver qué tan complicado es, la ecuación es esta, que dice que T, la temperatura, a cierto tiempo, a cierto momento, va a ser igual a la temperatura inicial, más el cambio de diferencias que tengas el cuerpo caliente con respecto a la temperatura ambiente, multiplicada por la exponencial de una constante que depende de la sustancia por el tiempo. Entonces, a cierto tiempo, tú le das el tiempo ahí y con un exponencial a esa potencia, pues simplemente te dirá que va bajando poco a poco la temperatura. Y como ven, aquí hay formulitas, esas formulitas de pronto los impactan, pero al final de cuentas, lo único que representan es la forma en que va cayendo la temperatura. Y como ven, aquí están esas ecuaciones que son integrales, lo que les mencionaba, que ahorita no lo vamos a ver, simplemente vamos a ver cosas muy sencillas, pero que si buscamos en la física, si ustedes avanzan en la física, si toman alguna ingeniería que tenga que ver con fluidos y calentamientos, con temperatura, entonces se toparán con estas ecuaciones, que habla de calor, que habla de diferencias de temperaturas, de la masa del fluido, de su capacidad calórica. Y bueno, aquí hay un simulador que desafortunadamente, como ya no jala los apples de Java en Chrome, ya no lo podemos ver ni mover aquí. Estos cuadros eran simuladores que teníamos aquí. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. No. No, nada. Bueno, yo creo que están como este sujeto. Allá al fondo, en mi pantalla. Ah, no. No lo están viendo, ¿verdad? A ver. Esto, profe. ¿Sí me ven? Ese Sí. que tengo junto a mi oreja. Así han de estar ustedes, ¿verdad? Como este sujeto. Sí. ¿Sí? O como este. Como los dos. O como este, que nomás anda ahí papaloteando. Los tres. Y yo soy así como este, Los dos. pensando que sí me entienden. Esa pintura que se ve al fondo es una pintura de un ruso que le encantaba pintar las campiñas y la vida cotidiana de los rusos. Y eso se llama el salón de clases.
De hecho, más arriba, ya no se ve aquí, hay una ecuación que es la que los niños están resolviendo y están pensando cómo resolver esa cuestión numérica. Es no es ni una fórmula, es simplemente una expresión y tienen que determinar cuánto vale. Bueno, ¿seguros que no hay preguntas? ¿Qué vimos el día de hoy? Vamos a resumir. Voy a buscar mis apuntes. Vimos las formas de transferencia de calor, que son tres formas de transferencia de calor. La primera es conducción, la segunda convección y la tercera radiación. Cada una tiene un montón de fórmulas y se aplica en muchas aplicaciones de ingeniería, sobre todo en los calentadores que les mostré después. Todos esos calentadores se hacen los cálculos a través del material, el tipo de material, el tipo de aislante, cómo lo configuras, las temperaturas, todo para que funcionen esos artefactos que ustedes llaman calentadores. Ya después vimos calentadores térmicos, que los calentadores son de 4 tipos. Les mostré imágenes de algunos de ellos. El primero es el solar, que depende de la transmisión de radiación. Y vimos que hay varios tipos de calentadores. Un calentador solar puede ser una cubeta pintada de negro que ustedes pongan en el patio. Eso es un calentador solar, que utiliza la energía solar para calentar el agua. Después vimos el eléctrico, que se basa en la resistencia eléctrica del material. Se pone electricidad, la resistencia eléctrica y el voltaje, ya sea corriente continua o corriente alterna, va a hacer que ese material aumente su temperatura. Vimos que los calentadores eléctricos normales los tenemos que tener bajo el agua, porque si no, se truenan. Hay otro calentador eléctrico que venden en los tianguis, que son las cafeteras. No sé si las hayan visto. Son de plástico, tienen su tapita de colores, le hicieron unos agujeros, se puso ahí como una U, como un pedazo de metal así en forma de U, ¿sí? Que está conectados 2 bornes. Esos bornes se conectan a la corriente alterna, la corriente de la casa, y empieza a calentar. Si no le ponen agua, si la parte metálica no está sumergida en el agua, eso truena y así se abre. ¿Por qué? Porque es muy alta la temperatura que alcanza y automáticamente empieza a fundir el material. Es tanta la temperatura que puede hacerlo. Y de hecho, les voy para el próximo jueves, a lo mejor ya ven que voy a crear canales dentro del grupo de Teams, y cada canal voy a armar equipos para el proyecto de este primer bloque. Cada bloque van a tratar de alguno de los temas que tiene que ver con temperatura, calentadores, enfriadores o aislantes térmicos. Y la investigación simplemente es que me expliquen, que hagan un documento en el cual me expliquen cómo funcionan ciertas cosas tecnológicas que son interesantes, que a lo mejor ustedes no las utilizan a menudo, como en el microondas, pero no saben cómo funcionan, ni por qué calientan. Por ejemplo, una pregunta de examen podría ser: ¿por qué las palomitas de maíz funcionan también en el microondas y fueron una novedad, fueron un impulso para que ustedes compraran sus microondas? Ahí iban los niños: papá, cómprame microondas para hacer palomitas. No tanto para calentar algo. Hay recetarios especiales para cocinar en microondas, porque no es el mismo calentamiento que en una parrilla. ¿Por qué? Por la transferencia de calor. Por ejemplo, cuando hacen un huevo duro en una estufa, ponen el pocillo, lo llenan de agua, echan el huevo, esperan un poco a que se empiece a calentar el agua, dejan que el huevo esté dentro del agua, con la temperatura empieza a cocerse,
Sin embargo, cuando quisieran hacer eso en el microondas, para empezar no podrían poner un pocillo de metal. ¿Por qué? Porque empieza a echar chispas. Porque hay una reacción del microondas con los metales. Y entonces empiezan a crear chispas ahí. ¿Por qué? Por la interferencia de ondas que se provocan en las microondas. Entonces usan digamos que usan un pocillo normal. Meten un pocillo de cerámica, meten en el huevo, le ponen agua, se cocerá el huevo. ¿Lo han hecho? ¿Lo han experimentado? ¿Lo han intentado? Una cosa que tiene microondas es que cuece del centro, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay ciertos platos que funcionan para el microondas, hay otros platos que no funcionan para el microondas. Y bueno, como este ejemplo que estoy manejando el microondas, les voy a dejar su proyecto que van a tener que contestar ciertas cuestiones y entregarme un documento y después, si nos da tiempo, exponerlo frente a todos. ¿Dudas, preguntas? Y lo último que vimos fue la ley de enfriamiento de Newton, que es una curva que nos dice qué tan rápido, de qué depende que algo se vaya enfriando, que se vaya entibiando más o menos rápido. Ahorita están como este alumno. Así volteado, ni se están haciendo caso, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, dudas, preguntas, comentarios. De todo esto que les comenté, voy a pegarles información dentro de Teams. Y van a venir una serie de actividades que les voy a dejar con respecto, una actividad con respecto a los calentadores, una actividad con respecto a las formas de transferencia de calor, que son preguntas, y una pregunta sobre ley de enfriamiento de Newton. Va a ser una tarea que van a tener que contestar ciertas preguntas. ¿Sí? Y sí, automáticamente se va a evaluar. Entonces les voy a pegar la información, les voy a pegar las lecturas, documentos o lo que sea necesario, imágenes, para que ustedes accedan a ese cuestionario, lo contesten y veamos si me entendieron o no en esta clase. No, voy a tener que empezar a preguntar por persona. A ver, la chica superpoderosa, Belén Jerónimo Vázquez. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué preguntas, qué dudas te han surgido ahorita de todo lo que platiqué? De lo que platicó, pues no tengo ninguna duda. ¿Todo normal? ¿Ya lo conocías? ¿Ya lo sabías? No lo conocía, pero sí me lo explicó bien. A ver, el Among Us, Jonathan Kevin Gutiérrez. Jonathan Kevin. Si estás ahí. Si no puedes, contesta en el chat. Si no, te voy a sacar. Y voy a pasar asistencia. Acuérdense que hoy la clase es de 2 horas y equivale a 2 asistencias. No, Kevin. Bueno. Todos son testigos de que quise hablar con Kevin. Entonces,
Adiós. Votaron por él. ¿Quién votó? El profesor. A ver, ¿quién más? A ver, de los Simpson. Sofía Alexandra del Ángel. Sofía Alexandra. A la 1. Ella escribió en el chat, profe, creo. ¿Qué dijo? ¿Tiene problemas con el micrófono? ¿Ah, la que no me escucha bien? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, está bien, te salvaste. A ver, a ver. A ver, Jimena Catalán Hernández. No tengo dudas. No, a ver, te voy a hacer una pregunta. Ya que no tienes dudas. Si tú metes un huevo al microondas así, sin taza, sin nada, simplemente agarras el huevo y lo metes dentro de microondas, ¿qué ocurre y por qué? ¡Ay! Pensé que se había salido, dije, prefirió salirse que contestarme. A ver, Jimena, pénsale, ¿qué piensas que ocurriría? No es necesario que digas la respuesta correcta. ¿Tú qué piensas que ocurriría con un huevo que metes en el microondas? Le pones ahí 5 minutos y a la alta potencia. Yo pienso que no se cocería. ¿No? Bueno, pues lo que ocurre, como el huevo tiene una pequeña cápsula de aire y está cerrado herméticamente por la cáscara, se calienta más rápidamente el gas que los líquidos y entonces explota. Si tú lo dejas ahí, el huevo te va a llenar, te va a dejar todo sucio tu microondas porque va a explotar. ¿Pero por qué explota? Porque tiene una cápsula de aire. Y es lo que tiene la palomita de maíz. La palomita de maíz está encerrada así. Está hermética. Y adentro tiene una burbujita, tiene una gotita de agua. Esa gotita de agua se calienta tanto que evapora. Y al evaporarse se forma gas. Y ese gas quiere ocupar un lugar. ¿Y cómo logra ocupar ese lugar? Cocinando la palomita, el centro de la palomita y saliendo hacia afuera. Así funciona el microondas. Bueno, son las 6, casi 50, y como no quieren platicar, no quieren comentar, les da miedo. Si fuera a platicar entre ustedes, entonces estarían en una tremenda cháchara. Pero como está el maestro, no platican. Traten de participar más porque así yo sé qué tanto puedo detenerme o qué tanto puedo buscar más ejemplos para poder darles el conocimiento. Bueno, por el día de hoy terminamos. Nos vemos la siguiente clase. Acuérdense hasta el martes 9 de marzo. Y nos vemos aquí. ¿Sale? Que estén al pendientes de la comunicación cuando yo abra la videoconferencia para que nos podamos ver. Vayan completando sus tareas para que vayan teniendo calificación. También ya vieron que ya puse el Kahoot. Ayer, el fin de semana no lo hice, pero ayer abrí el Kahoot, le cambié la dirección para todos aquellos que no han hecho el Kahoot, para ponerles la calificación de los 4 puntos. Tienen hasta el domingo para hacerla. ¿Sale? Dedíquenle ahí un ratito, vamos a contestar. Pónganle su nombre y su apellido paterno para encontrarlos. ¿Sale? Y recuerden que
5 primeros tienen una calificación adicional. Abril, mande, dígame. Maestro, es que lo que pasa es de que la semana pasada no tuve celular y no pude inscribir en otro celular porque se me olvidó la contraseña del celular. Me puse en contacto con el celular, pero no recuerdo ya domingo reparar mi celular y no pude entrar a la clase exterior. Entonces, pues por lo que No hay problema. Todavía no hemos avanzado mucho, afortunadamente. ¿Sí ven mi pantalla? Ya pasé asistencia, por cierto. ¿Sí? Bueno. Aquí en el grupo, aquí en los canales, ya tienen el canal de videos. Que por cierto me falta subir un video. Entonces ahorita está nada más la primera clase. Aquí puedes ver lo que vimos el 23 de febrero. Pero bueno, ahorita quieres checar lo del jueves pasado. Aquí está. Si se fijan aquí adelante, dice clase 02, grupos 252 ha comenzado. Aquí está la reunión, tú le das ahí clic y vas a poder ver el video de la reunión. ¿Sí? Las tareas todavía están abiertas hasta el 15 de marzo, entonces todavía tienes tiempo de contestar. Y es lo interesante de las clases en línea, que no necesariamente tenemos que ir tan al día como en las clases presenciales, porque cuando entreguen en la plataforma yo lo voy calificando constantemente, nada más no se vayan atrasando tanto. ¿Sí? Entonces revisen las videoconferencias. Yo voy a poner acá en el canal de videos, lo voy a poner como el canal de YouTube para que lo puedan ver en otras plataformas. Aquí hay veces que el video que hace Teams tiene muchas restricciones porque les pide que sea con el correo institucional o que tengan que verlo en su plataforma o que tengan que tener abierto ¿cómo se llama? La nube de Windows, la nube de su correo institucional para que puedan accesar a él. Por eso lo pongo en YouTube, porque ese ya es de canal público. ¿Sale? Bueno, si no hay nada más, ya pasé asistencia. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Estudien, no solamente en física, sino en más materias. Y aquí nos vemos. Sí, todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Cuando menos ahí si me escucha voces. Cuando menos cuando se salen.